Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con la novena clase de inmunoserología y en esta clase vamos a ver el segundo retrovirus, que es el virus del HIV. La historia del HIV es una historia reciente, es un virus relativamente nuevo. Para ustedes es un virus quizás anterior a que ustedes hayan nacido. Los que son de mi edad lo hemos vivido. Yo recuerdo en la primaria haber escuchado hablar de la peste rosa, como se lo llegó a denominar en algún primer momento, por esta cuestión de que atacaba a las comunidades gays en los primeros años. Esto comenzó a principios de la década de los 80 cuando se detectan algunos casos mortales de infecciones oportunistas o algunos cánceres, unas neoplasias inusuales, en adultos jóvenes de comunidades gays de las ciudades primero de San Francisco, perdón, primero de Los Ángeles, luego de San Francisco y de Nueva York. Estas infecciones oportunistas en inmunocompetentes son infecciones causadas por parásitos, hongos, bacterias, que no revisten mayor importancia, pero en este caso terminaban con la vida de justamente adultos jóvenes que estaban en buen estado de salud y que terminaban falleciendo al cabo de un par de años. Fue en el año 81, el 5 de junio, que un médico, Michael Gottlieb, con su equipo de la Universidad de California, describen los primeros 5 casos de muertes por neumocistis carini o sarcoma kaposi, dos patologías, la neumocistis carini causada por un hongo y el sarcoma kaposi causado por un virus, que en pacientes inmunocompetentes no revisten la menor importancia. Sin embargo, en este caso, estas personas terminaron falleciendo. Postularon, ellos evaluaron también la sangre periférica de estos pacientes y encontraron que tenían una disminución muy grande de células T, de linfocitos T CD4, con lo cual explicaron que estas patologías oportunistas podrían haber aparecido ante la falta de un sistema inmune que las pudiera contener. En el año 82, Bruce Weller, director de la National Gay Task Force, propone llamar a esta enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con lo cual adquiere las siglas de SIDA a la patología en sí, no al virus, porque en ese momento todavía no se conocía, perdón, qué era lo que causaba esta patología. Entonces, la patología era una inmunodeficiencia que permitía que otras infecciones oportunistas terminaran con la vida de los pacientes. Entonces, esta inmunodeficiencia adquirida por algún factor externo, hasta ese momento desconocido, tomó este nombre, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A fines de ese año ya había 1.600 casos registrados, de los cuales casi 700 habían fallecido. Se empieza a hablar en ese momento, en el año 82, de los grupos de riesgo como las 4 Hs: los homosexuales, los hemofílicos, los heroinómanos y los haitianos. ¿Por qué los haitianos? Ya vamos a ver que el virus ingresa a Norteamérica, se cree, a través de Haití, y por esta razón había una alta prevalencia de pacientes infectados que provenían de esa región. Entonces toma este nombre de las 4H a los grupos de riesgo. En el año 1983, un grupo de investigadores del Instituto Pasteur de París, eh, a cargo del doctor Luc Montagnier y de François Barré-Sinoussi, identificó en una biopsia de un ganglio linfático de un paciente que tenía SIDA a un retrovirus que no era oncológico, que tenía la capacidad de infectar células T, CD4 positivas, y que denominaron virus asociado a linfoadenopatías, LAV, sus siglas en inglés de Lymphadenopathy Associated Virus. En el año 84, Robert Gallo descubre también un virus al que denomina HTLV3, y acá empieza una discusión que continúa hasta nuestros días. Hubo una controversia muy grande en este momento porque al parecer en algún momento Montagnier y Barré-Sinoussi le mandaron una muestra a Robert Gallo, y al parecer Robert Gallo habría utilizado esa muestra para hablar de su nuevo descubrimiento. Eh, la cuestión fue que tuvieron una disputa legal. Los invito a ver nuevamente la película Y la banda siguió tocando, donde se describe bastante esta disputa legal.
¿Cómo termina la historia? En el año 85 se termina acordando que el descubrimiento había sido compartido, se termina acordando eh, que la patente pertenecía a los dos. Sin embargo, en el año 2008 se le entrega el premio Nobel solamente a Barré-Sinoussi y a Montagnier. En el año 85, y tras haber descubierto cuál era el virus causante de esta patología, se puede, conociendo sus proteínas, generar el primer ensayo de anticuerpos. Este ensayo, vamos a ver más adelante, estaba formado por lisado de ese mismo virus cultivado, ¿sí? Lisado obtenido de esos virus se lisaba y con eso se obtenían las proteínas para detectar anticuerpos. Un ensayo que vamos a ver tenía muy baja sensibilidad y especificidad, pero para el momento era lo que servía y lo que había disponible. Finalmente, en el año 86, el International Committee de Taxonomy of Virus termina denominando al virus causante del SIDA, lo termina denominando oficialmente como virus de la inmunodeficiencia humana en lugar de HTLV3 o de LAV. Y a partir de aquí se empieza a denominar entonces virus de la inmunodeficiencia humana, HIV, a este virus causante de la patología SIDA. Durante mucho tiempo se planteó cuál sería el origen de esta patología, hasta que en el año 99 se pudo realizar por biología molecular la identificación del virus de la inmunodeficiencia simia, precisamente una cepa denominada SIV, de virus de la inmunodeficiencia simia, la cepa CPZ. Esta Z se encontró que era casi idéntica al virus del HIV-1 en humanos, con lo cual se cree que filogenéticamente sería un antecesor, es decir, que habría saltado del chimpancé al ser humano. Por su parte, el HIV-2 se parece mucho, es muy parecido a una cepa encontrada en los monos mangabey, que son unos monitos más chiquititos que ustedes ven arriba. En ambos casos, la cruza se cree que estaría dada a partir de cazadores en África, donde en algunas regiones, algunas tribus consumen la comida consumen como alimento a estos monos, tanto a los chimpancés como a los mangabey. Es decir, se cree que por alguna lesión que pudieran tener algunos de estos cazadores en algún momento de la faena o de la caza de estos animales, podría haber saltado el virus de especie por intermedio de heridas cortantes y de la sangre de los animales faenados. Si bien los primeros casos que se detectaron fueron en la década del 80, los científicos pudieron empezar a generar un árbol familiar de los ancestros de este virus del HIV gracias a las técnicas de biología molecular y de estudios filogenéticos. Eh, se pudo estudiar una muestra que estaba guardada de un paciente que había tenido una patología en el año 1959 en el Congo, en la República Democrática del Congo, de donde se cree que habría salido este virus, donde se cree que habría pasado y dado el salto desde los animales, desde los chimpancés o los monos, a los seres humanos. Si bien se cree que este salto tuvo lugar en algún momento del inicio del siglo XX, alrededor del año 1920, la primera muestra que se tiene noción y que se tiene confirmación de haber sido HIV positivo es la de un hombre de 1959, donde se descubre, con técnicas de biología molecular, el virus del HIV en una muestra guardada, en una muestra colectada. Este paciente se desconoce el nombre, se lo llama el hombre del Congo. Es el primer reporte que tenemos nosotros del virus del HIV infectando a los seres humanos. Al año siguiente, en el año 60, hay una muestra, perdón, del año siguiente, del año 60, de una mujer, un nódulo linfático de una biopsia tomada en el año 1960, también de una mujer del Congo, que se llama la muestra de la mujer congoleña. Son las dos primeras muestras que se tiene noción de HIV infectando a los seres humanos y las dos provienen de la zona de Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Se cree que en los años 60 el virus habría podido migrar desde África hacia Haití,
En esa época muchos haitianos iban a África a trabajar, tenía que ver esto con los transportes que había entre las colonias de los países europeos. Eh, y hay casos documentados de haitianos en el año 1960 que eh, tenían este tipo de patologías y hoy en día con la biología molecular se ha podido confirmar que estaban infectados con el virus del HIV. Estas muestras de estos pacientes haitianos de la década del 60, eh, realizadas hoy por biología molecular, demostraron que están contaminadas, están infectadas por el subtipo B de la cadena M, del grupo M del HIV-1, que es el grupo más disperso alrededor de todo el mundo. Sería el virus que salió en su primer momento y fue el virus que luego infectó, en teoría, al resto del mundo. La primera muestra que se tiene noción en Estados Unidos es la de Robert Rayford en el año 1969, que fue un paciente, un muchacho joven que murió en su momento, en el año 1969, de sarcoma Kaposi, y se conservó su muestra, y recién en el año 87 pudieron detectar el virus del HIV estudiando esa muestra. También hay muestras del año 73 de unos chicos de Uganda, eh, unos jóvenes unos niños donde se realizó un estudio del linfoma de Burkitt y de 75 pacientes que fueron vacunados se encontró que 50 tenían el virus del HIV presente. Esto, vuelvo a repetir, testeado con a posteriori, cuando ya los test de biología molecular estaban disponibles. Lo mismo ocurre con el primer paciente europeo que se tiene noción, Arvid Noel, que era un marino que había estado trabajando en África, un marino noruego, que aparentemente llevó el virus, o se cree que pudo haber llevado el virus en el año 76 hacia Europa. Este marinero fallece en el año 76, en el año 77 muere su mujer de un síndrome similar y su hijita chiquita de unos 10 años, también muere de un síndrome similar que terminó siendo el HIV. Y por último, la última paciente de la que se tiene noción es Grete Rask, que era una enfermera danesa, una médica, perdón, danesa, que había trabajado haciendo cirugías en el Zaire y vuelve a Dinamarca y termina falleciendo de un extraño síntoma. Esta paciente, Grete Rask, también está nombrada en la película y la banda sigue tocando, el resto de los pacientes no los pasan por alto. En el año 2019, la Organización Mundial de la Salud presenta una investigación realizada en el año 2018 a nivel global, donde infiere que hay casi 38 millones de personas en el mundo que tiene HIV. Esto es una estimación basada en los datos conocidos y en la suposición de un porcentaje de personas que desconoce tener esta patología. Entonces, estiman ellos que alrededor de 38 millones de personas están infectadas en el mundo, están conviviendo con este virus. De ellas, casi 1.700.000 personas habrían contraído el virus en el año 2018, la mayoría de ellas en el África subsahariana. Por otro lado, se estima que 770.000 personas fallecieron en el año 2018 justamente de este virus. De todas estas, la mayoría serían adultos, casi 36 millones de personas serían adultos, y 1,7 millones serían niños. La mayoría de estos niños habrían contraído el virus a través de la transmisión por parte de la madre, ya sea en el momento del parto, ya sea en la lactancia. Como ven ustedes en este gráfico también, al día de hoy hay más mujeres, se estima que hay más mujeres que tienen HIV que hombres que tienen HIV. Igualmente estas diferencias varían mucho entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo la prevalencia en mujeres es mayor aún y en países desarrollados la prevalencia se equipara más o incluso en algunos países hay más hombres infectados que mujeres. Conozcamos un poco entonces cómo es el virus, cómo es su estructura. El virus del HIV es similar a otros retrovirus, es un virus envuelto, tiene una envoltura lipoproteica, tiene un tamaño de unos 100 nanómetros
Dentro de esa envoltura hay una cápside icosaédrica que contiene dos copias de ARN de simple cadena de polaridad positiva. En la envoltura nos vamos a encontrar unas proteínas, unas espículas formadas por dos glucoproteínas, la GP120 y la GP41, que ambas juntas forman la GP160. Y en esta envoltura, bajo esta envoltura, perdón, nos vamos a encontrar una matriz proteica que le da cierta rigidez, cierta estructura a la envoltura. Esta matriz proteica va a estar formada por una proteína llamada P17. Dentro de esta matriz proteica de la P17 vamos a encontrar a la cápside, la cubierta del virus. Esta cápside tiene una forma cónica, está formada por la proteína del core, la proteína P24, que vamos a ver que es un marcador antigénico que podemos utilizar en la detección de este virus. Y dentro de esta proteína del core, de esta cápside formada por estas proteínas P24, se alojan dos cadenas de ARN, como les dije, simple cadena de polaridad positiva, y las demás proteínas reguladoras como la transcriptasa reversa, la proteasa y otras proteínas integrasa y otras proteínas reguladoras. El genoma del virus, repito, nuevamente está formado por dos cadenas simples de ARN no complementarios de polaridad positiva que contienen cada una de estas cadenas similares entre sí, que contienen 9 genes. De estos 9 genes, 3 de ellos son comunes a todos los retrovirus, son el gen EMV, que es el que codifica para las proteínas de envoltura, el gen GAG, que codifica para las proteínas de la cápside, y el gen POL, que codifica para enzimas funcionales como la polimerasa, por ejemplo. Los otros genes del HIV, el gen TAT, el gen REV, el gen NEF, BIF, BPU y BPR, son genes que intervienen en algunos procesos regulatorios de la replicación, intervienen en ciclos que están asociados a la patogénesis del virus. Y además de estos 9 genes, en los extremos van a estar flanqueados por los Long Terminal Repeats, los dos LTR, que intervienen en el proceso de integración del virus en el ADN humano. El ciclo viral, el ciclo de vida de este virus, comienza con la entrada del virus a la célula. Se produce primero una unión al receptor CD4 positivo de las células de los linfocitos T principalmente, aunque hay otras células que también poseen este receptor, y necesita también una unión a un correceptor, que pueden ser el correceptor CCR5 o el CXCR4, dependiendo de la variante del virus y dependiendo de la célula que tenga este receptor. Entonces, unido a estos dos receptores, se produce una fusión de la envoltura viral con la envoltura de la membrana celular y se libera la cápside al interior del citoplasma, donde esta cápside a su vez se pierde y queda liberado el ARN viral. Este ARN viral comienza un proceso de retrotranscripción de ARN a ADN y este ADN viral ingresa al núcleo de la célula y en ese núcleo se produce el proceso de integración. En este proceso de integración se corta el ADN celular y el ADN viral se intercala en ese ADN celular cortado. Una vez integrado el ADN viral, este ADN viral ahora denominado provirus, comienza a transcribir ARN mensajero. Este ARN mensajero puede funcionar como ARN genómico. Recordemos que el ARN del virus es un ARN de simple cadena de polaridad positiva, tal como lo fuera un RNA mensajero. O puede servir también para que ese ARN mensajero vaya hacia los ribosomas y en los ribosomas produzca la traducción de las proteínas. Entonces, en el citoplasma, en los ribosomas, se produce esta traducción de las proteínas, luego se clivan estas proteínas en las proteínas terminales,
¿sí? O sea, se produce una traducción de protoproteínas, de proteínas previas, que se clivan, se cortan en las proteínas funcionales, y esas proteínas funcionales ensamblan la cápside. Dentro de esa cápside se incorpora ARN mensajero, que en realidad funciona como ARN genómico del virus, y una vez ensamblada la cápside con el ARN adentro, se produce la gemación y la maduración, liberando nuevas partículas virales al exterior de la célula. La transmisión del virus del HIV se ha demostrado ampliamente que es a través de fluidos como pueden ser la sangre, la leche materna, el semen o las secreciones vaginales. Hoy en día la mayor vía de contagio del HIV continúa siendo el contacto sexual, pero también se reconocen como vía de transmisión importantes a través del parto y a través de la lactancia. La toma de leche de madre infectada es una vía importante también de transmisión del virus en el momento perinatal. También hay transmisión por intermedio de agujas contaminadas y por lo tanto el uso de drogas inyectables sigue siendo una preocupación creciente a nivel global y a nivel local también. Y por último, las transfusiones sanguíneas, que si bien la transmisión está dada, la transmisión por vía transfusional está dada, es importante, y una unidad contaminada es prácticamente una unidad que va a producir transmisión segura. El hecho de la concientización, la pesquisa y el trabajo que se ha hecho a través del tiempo en los bancos de sangre ha hecho que baje un montón el número de transmisiones causadas por esta vía. Por otro lado, como se sabe, el virus del HIV no se transmite tocando, compartiendo comida, dándose besos o por intermedio de los mosquitos, por ejemplo. Si puntualizamos un poco en lo que tiene que ver con la transmisión vertical del HIV de madre al hijo, en los últimos años se han hecho unos avances muy importantes en este campo. Quedó demostrado, al día de hoy ya está demostrado, que el tratamiento antirretroviral en la madre portadora del virus del HIV disminuye bastante, disminuye muchísimo la posibilidad de infección en el bebé recién nacido. Por eso es muy importante realizarle un test a la madre, y en muchos países del mundo es obligatorio realizar un test a cualquier mujer embarazada para darle la posibilidad a esta de ingresar en un tratamiento antirretroviral si es que no conocía su estado al día de quedar embarazada. Hay estudios que muestran que sin tratamiento antirretroviral entre un 25 y un 35% de los bebés nacidos de madre HIV positiva terminan siendo HIV positivos también. En cambio, con tratamiento antirretroviral, ese porcentaje baja al 5% nada más. Lo mismo ocurre con la lactancia. Las madres que están dentro de un plan de tratamiento antirretroviral tienen menor probabilidad de transmitir el virus a los bebés que las madres que no lo están. Por lo tanto, es muy importante para las embarazadas realizarles el HIV en los primeros meses de gestación y en los últimos meses de gestación también, para poder conocer el estado y que pudieran ingresar a un plan de tratamiento con el objetivo de cuidar no solo a la madre, sino al bebé que pudiera contraer ese virus. ¿Qué es lo que causa en sí este virus, el virus del HIV? Primero, como vimos, hay una infección primaria, donde el virus ingresa al organismo e infecta las células CD4 positivos, los linfocitos T CD4 positivos. Esos linfocitos T van a ir hacia los órganos linfáticos, donde se produce una acumulación de linfocitos y justamente, paradójicamente, se transmite la enfermedad en esos órganos linfáticos, por lo cual va a haber unas linfadenopatías generalizadas en el momento agudo de la infección. Es decir, los órganos linfáticos van a estar inflamados porque van a tener concurrencia de células y porque se va a producir allí una nueva infección. El virus va a seguir circulando en sangre. Esto va a permitir una detección de biología molecular aproximadamente al 10º día y una detección de anticuerpos aproximadamente al día 30, hasta que se establece un equilibrio, y durante ese equilibrio vamos a tener una etapa crónica
donde no vamos a tener ninguna manifestación, ningún síntoma, hasta que haya progresión al síndrome de inmunodeficiencia adquirida en aproximadamente 10 años, un poco más, un poco menos, dependiendo del virus y del paciente. En esta infección primaria vamos a tener muchos pacientes, casi un 50% de pacientes asintomáticos, que no van a presentar ningún tipo de síntoma, y vamos a tener otros pacientes que van a tener fiebre, linfadenopatías, como ya les dije, algunos que tengan un rash no específico, es decir, un rash diseminado. Puede tener dolor de garganta, dolor articular, dolor muscular, puede tener diarreas, puede tener vómitos, como vemos, síntomas muy inespecíficos. Desde el punto de vista del banco de sangre, en esta etapa de infección primaria, si el paciente está sintomático, nosotros vamos a poder eh, diferirlo desde el momento del cuestionario, desde el momento de la entrevista. Si el paciente está asintomático, nosotros no vamos a poder diferirlo en ese momento si no tiene fiebre, si no tiene ganglios, si desconoce su estado, y corremos el riesgo en ese momento de infección primaria de entrar en un periodo que denominamos periodo de ventana, en el cual las pruebas serológicas no puedan llegar a detectar la infección, pero el virus esté circulando y pueda ser transmitido. Es por eso que es muy importante en la entrevista también preguntar las conductas que el donante ha tenido, si ha tenido relaciones sexuales sin cuidarse en los últimos tiempos, si es usuario de drogas intravenosas, si ha tenido algún tipo de posibilidad de contraer este virus en los últimos tiempos, porque podríamos llegar a estar transmitiéndolo sin la posibilidad de detección. Una vez que salimos de esta etapa aguda, vamos a entrar en un periodo de latencia, en un periodo que denominamos fase crónica, que puede durar varios años, como dijimos, dependiendo del estado del paciente, del virus, de la cepa que haya adquirido y del inóculo con el cual se haya infectado. Esta etapa generalmente es asintomática, pero al haber virus circulante es una etapa infectiva. En este caso, y desde el punto de vista del banco de sangre, vamos a detectar anticuerpos, y si realizamos biología molecular vamos a detectar también al virus en circulación. En esta etapa la carga viral se estabiliza, sigue habiendo replicación viral en los ganglios, ¿sí? Aumenta, es decir, va aumentando el número de virus en los ganglios, pero a nivel circulante el virus está estabilizado. Esto va a producir un deterioro progresivo, un deterioro silencioso del sistema inmunológico, que va a concluir, luego de muchos años, con lo que denominamos el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En este momento, cuando el paciente llega al SIDA, el sistema inmune colapsa, el individuo no tiene prácticamente un sistema inmune funcionante, y es por eso que las infecciones oportunistas lo pueden atacar en un nivel de gravedad inusual. Se pueden desarrollar también algunos cánceres que el organismo no puede detener, eh, o justamente, como decimos, estas infecciones oportunistas que pueden terminar teniendo una trascendencia mucho mayor de lo habitual. Las más comunes, las infecciones más comunes son la neumonía por neumocisti, que antiguamente se llamaba Carini, hoy en día se llama Girovesi, es decir, neumocisti girovesi, que es un hongo que puede atacar el sistema, que puede atacar el pulmón, y el sistema inmune no va a poder detenerlo. Puede darse también candidiasis esofágica dada por un virus, por la Candida albicans, candidiasis respiratoria. Puede darse retinitis por citomegalovirus. El citomegalovirus es un virus que normalmente también es inocuo. Toxoplasmosis dada por un parásito, el Toxoplasma gondii, que puede atacar el cerebro y generar toxoplasmosis cerebral. Puede darse el sarcoma Kaposi, que se dan estas manchas que ustedes ven en la diapositiva, causadas también por un virus, el virus del herpes 8. O pueden darse un montón de infecciones oportunistas causadas por, ya les digo, virus, hongos, parásitos o bacterias que normalmente no revistarían importancia mayor, pero en el caso de no tener un sistema inmune que los pudiera detener, se terminan transformando en una patología que incluso en la mayoría de los casos termina siendo mortal. En el seguimiento de la progresión
del virus del HIV, de la patología del virus del HIV, vamos a tener diversos marcadores. Vamos a poder medir la carga viral. Esto también se va a poder hacer desde el banco de sangre para detectar la infección viral. Vamos a poder medir los anticuerpos que aparecen tardíamente en una fase inicial y que luego se sostienen a través del tiempo porque la patología normalmente es crónica. Vamos a poder medir los antígenos. El antígeno P24 es el marcador que se utiliza en el banco de sangre y se utilizaba en algún momento como marcador de infección hasta que los ensayos de biología molecular fueron adquiriendo cada vez más simplicidad, cada vez menor costo, y entonces el antígeno P24 no resulta un marcador de seguimiento interesante al día de hoy más que la carga viral. Y en el caso de tratamiento, en el caso del diagnóstico, se ve también la cantidad de linfocitos CD4 porque eso nos va a marcar la progresión al SIDA. Cuando los linfocitos CD4 comienzan a descender abruptamente es porque estamos en la etapa previa al desarrollo al SIDA. Por supuesto que desde el banco de sangre nosotros no vamos a medir linfocitos CD4 porque no es el interés del banco hacer un diagnóstico, no es el interés del banco hacer un seguimiento del tratamiento de un paciente. Por el contrario, desde el banco de sangre lo que vamos a hacer va a ser medir anticuerpos y antígenos P24 y en el caso de poder hacerlo, medir por biología molecular, no la carga viral, no cuantitativamente. No nos interesa saber cuánto tiene, sino si tiene o no tiene virus circulante y por lo tanto se realizan pruebas de biología molecular cualitativas. Para el virus del HIV, entonces, existen desde el punto de vista del diagnóstico la determinación de anticuerpos, la determinación de antígenos y, por pruebas de biología molecular, la determinación de ácidos nucleicos. Con respecto a los anticuerpos, hay 4 generaciones que fueron avanzando. La primera generación surge en el año 1985, como hemos visto. Recién conocido el virus, se pudo fabricar un ensayo que detectaba IgGs eh, contra un lisado de este virus. Este ensayo tenía muy baja especificidad, muy baja sensibilidad, y en un ensayo que detectaba la infección casi a las 4 o 5 semanas de estar infectado el paciente, con lo cual teníamos un periodo de ventana de superior a los 30-40 días. Con el advenimiento de la segunda generación, donde se utilizan péptidos sintéticos y proteínas recombinantes del test, se logró bajar el tiempo de detección. También se hicieron test más rápidos y en algunos test podría diferenciarse también la infección por HIV-1 y por HIV-2. La tercera generación ya detecta test de IgM. En este caso se utiliza un ensayo tipo sándwich. Les pido por favor que revisen cómo es el ensayo tipo sándwich, clase número 2. Y en este ensayo de tipo sándwich permite detectar IgG e IgM, como les digo, también utilizando péptidos sintéticos y proteínas recombinantes. Al día de hoy estamos utilizando una cuarta generación donde se incorpora a los ensayos de tercera generación la detección simultánea del antígeno P24, es decir, los ensayos de cuarta generación para HIV detectan tanto anticuerpos como antígenos en el mismo ensayo. Si el ensayo da positivo, no sabemos si es para anticuerpos o es para antígeno, pero sabemos que la persona está infectada y por lo tanto deberíamos hacer un, eh, un seguimiento para ver si es anticuerpo o antígenos. En realidad no reviste mayor importancia porque si fueran anticuerpos el paciente debe entrar en tratamiento y si fueran antígenos el paciente debe entrar en tratamiento también, solo que hemos detectado la infección unas semanas antes. Por último también recordar que tenemos ensayos de ácidos nucleicos en forma cualitativa, tenemos PCR real time y tenemos PCR por NAT, detección de biología molecular por PCR real time y detección de biología molecular por NAT, que se utilizan en los bancos de sangre de la mayor parte del mundo. Hasta hace poco tiempo, cualquier ensayo por ELISA positivo
obligaba a realizar un ensayo suplementario utilizando la técnica de Westerblot. Este ensayo suplementario confirmaba o reafirmaba la infección por HIV y descartaba un posible falso positivo de ELISA. El ensayo suplementario de Westerblot, como hemos visto, era una tira de nitrocelulosa donde las proteínas virales habían sido separadas por una electroforesis y los anticuerpos reaccionaban contra las distintas proteínas del virus. En este caso, como podemos ver, la tira número 1 es un positivo, la tira número 2 es un control negativo, y de los pacientes, el paciente A es negativo, el paciente B es positivo porque el criterio de positividad es que tuviera dos bandas, una de envoltura y una de cápside, y en este caso tiene la P55, la P41, la P24. Y en el caso del paciente C, obviamente es positivo, tiene más de una banda, más de dos bandas. ¿Por qué digo que hasta hace poco tiempo? Porque al día de hoy los ensayos de biología molecular van desplazando de a poco al Westerblot. Como es necesario realizar una carga viral para conocer el estado del paciente y ver si puede ingresar en una terapia antirretroviral, el Westerblot en realidad no suma mucha información más que la que pudiera dar la carga viral. Por lo tanto, hay muchos médicos que directamente se saltean este paso, que desestiman el realizar un Westerblot para ir directamente a realizar una prueba de biología molecular, una carga viral, para conocer el estado inicial del paciente previo a empezar a realizar una terapia. Sin embargo, el Westerblot se sigue realizando en lugares donde la carga viral no esté disponible en breve, y por lo tanto, para tener una confirmación un tanto más rápida, se realiza un Westerblot. También vamos a poder encontrarnos con test rápidos para el diagnóstico de HIV. Estos test rápidos lo hemos visto que también existen para hepatitis B, para hepatitis C y para otras patologías del banco de sangre. No son utilizados por el banco de sangre. Últimamente estos test han mejorado mucho su especificidad y su sensibilidad. Sin embargo, los test de ELISA o los test de quimioluminiscencia realizados en banco de sangre tienen todavía mayor sensibilidad, que es lo importante desde el punto de vista del banco de sangre. Pero estos test rápidos pueden funcionar o pueden tener utilidad en estudios de campo donde no sería necesario, si utilizamos el test rápido, llevar toda una maquinaria para estudiar, por ejemplo, una población aislada, una población alejada de alguna ciudad, o en el caso de embarazos de partos de urgencia, donde la mujer embarazada no se haya realizado ningún control previo, y entonces esto se da bastante más de lo que ustedes pueden creer. La mujer que viene a parir sin tener un control de HIV realizado, se le puede hacer un test rápido para conocer rápidamente el estado, si está infectada o no, y por lo tanto tomar medidas para prevenir la infección posible del bebé. Como vemos acá, tenemos los 4 posibles resultados que va a dar el test rápido. Sabemos que tenemos una barra de control y una barra del paciente, una barra que determina la positividad o negatividad. Los dos test de la izquierda tienen la barra de control positivo y por lo tanto son test válidos. Los dos de la derecha tienen la barra de control de forma negativa y por lo tanto son no válidos porque no reaccionó el control. Y de los dos de la izquierda, los que tienen la barra positiva, la barra del paciente positivo es positivo y el que tiene la barra del paciente negativo es negativa. Desde el banco de sangre vemos que el HIV no es una de las infecciones que mayor prevalencia tenga. En nuestro caso particular, en nuestro país, y analizando los datos que nos brinda el Ministerio de Salud, podemos ver que incluso ha disminuido, tal como ha pasado con la mayoría de las infecciones, a excepción de sífilis, han disminuido, comparando el periodo, por ejemplo, del 2004 al 2011, vemos que la prevalencia es de 0,23%, y del 2012 al 2018 la prevalencia era del 0,18%, con lo cual hay una disminución del 20% de prevalencia entre estos dos periodos. Si miramos por provincias, vemos que las provincias de azul son aquellas que están por encima de la prevalencia
y las provincias de gris son las que están por debajo de la prevalencia. Cuando evaluamos este gráfico vemos que la provincia de Buenos Aires es la que mayor prevalencia tiene, llegando a un 0,8%, con lo cual estos serían 8 casos cada 1000 donantes de sangre estudiados positivos por HIV. En este caso no son pacientes confirmados, no son donantes confirmados, sino que son donantes que pudieran ser positivos o falsos positivos. No hablamos de casos confirmados en el banco de sangre. Sin embargo, volvemos a decirlo, la prevalencia es baja y la prevalencia tiende a la baja, ya que las medidas que se van tomando desde el banco de sangre de ir mejorando el cuestionario y de concientizar a la población y de ir en búsqueda de donantes repetitivos y altruistas, hace que todas las prevalencias, repito, a excepción de sífilis, que escapa de esta regla, todas las prevalencias vayan bajando con el tiempo. En nuestro caso particular, en el hospital hubo casos de transmisión transfusional de HIV en el año 1995. En ese año todavía no se realizaba el ensayo de P24, no estaba obligatorio el ensayo de P24, y en el hospital hubo 2 pacientes con con HIV post-transfusional detectados tanto por serología como por clínica. En este caso se transfundieron glóbulos rojos, no se transfundieron ni plaquetas ni plasma, y los donantes, al ser repetidos, tuvieron P24 y anti-HIV de tercera generación negativo por ensayos de diferentes fabricantes. Se hicieron estudios de biología molecular en el plasma de esos donantes y se encontraron que eran positivos para HIV con copias de RNA de 10.000 y 8.000 por mililitros. En ambos casos, la justicia falló a favor del hospital, dado que no existían posibilidades metodológicas, no existía la posibilidad de hacer biología molecular y no existían ensayos de P24. Es decir, nos encontrábamos frente a un periodo de ventana que no había sido podido detectar en ese momento con las técnicas que existían en ese momento. Años después, y con la incorporación de las técnicas de biología molecular, se llegaron a detectar hasta 3 periodos de ventana de HIV, ambos con serología, los 3 con serología negativa tanto para antígeno P24 como para anticuerpos de P24. En este caso, el primer periodo de ventana se detectó con la técnica de Procleix Ultrio de Grifols. Nos dio biología molecular reactiva con una relación de positividad de 17 y una serología negativa para el resto de las determinaciones y para HIV también. Ese donante fue citado y cuando concurre nuevamente a la citación se le realiza una segunda estudio. Ese segundo estudio se realiza 20 días después de la donación y en ese estudio el paciente ya tiene anticuerpos de tercera generación reactivas con un RPD10, tiene ensayo de combo reactivo tanto para HIV como para el P24, no se puede determinar cuál de los dos es el que detecta, reactivo por un RPD7 y el Western blot que se le realiza da indeterminado, solamente se encuentra una banda débil para la proteína GP160. La biología molecular sigue siendo positiva y este donante es derivado al servicio de infectología para que comience su tratamiento. En el caso este se pudo detectar esta unidad y pudo ser descartada, obviamente, impidiendo que tuviéramos un primer periodo de ventana serológico infectivo. Más allá de la prevención que pueda realizar el banco de sangre, haciendo las determinaciones de anticuerpo, antígeno o biología molecular para determinar el virus del HIV, para encontrar el virus del HIV y evitar transmitirlo por vía transfusional, existen distintas estrategias de prevención de acuerdo con el tipo de transmisión que uno busque evitar. La transmisión más común es por la vía sexual y por lo tanto muchas de las estrategias están focalizadas en ese aspecto. Obviamente que la estrategia más segura de no tener una transmisión sexual es no tener relaciones sexuales. Pero bueno, considerando que uno fuera a tener relaciones sexuales, la estrategia más común y económica sigue siendo para esta prevención el uso de preservativos en las relaciones sexuales. También se demostró que
la circuncisión en los hombres brinda cierta protección a la persona circuncidada, no así a la otra persona. Es decir, la persona que tenga circuncisión tiene menor riesgo de transmisión sexual. Sin embargo, si la persona esa es la que está infectada, no disminuye el riesgo de la otra persona que tenga las relaciones con esta persona circuncidada. Por otro lado, existen ciertos tipos de profilaxis preexposición y postexposición. La profilaxis preexposición, que se la conoce como PrEP, es una estrategia en la cual se previene el HIV de personas que no tienen HIV, que no han tenido riesgo, pero que pudieran llegar a estar expuestas a la transmisión del virus. Estas personas pueden ser personas que compartan alguna pareja infectada con HIV o personas que pudieran llegar a tener algún tipo de riesgo de contagio. Por otro lado están la profilaxis post-exposición. Este tipo de profilaxis post-exposición básicamente se basa en la toma de antirretrovirales en personas que hubieran estado frente a situaciones de exposición real. Es decir, personas que pudieran haberse contagiado de otras personas infectadas, ya sea por preservativos rotos, ya sea por agujas o algún tipo de elemento cortopunzante que pudieran haberse pinchado, ya sea por rotura de guantes, manipulando muestras infectadas. En este caso, la profilaxis post-exposición tiene que ver con la toma de antirretrovirales antes de las 72 horas, es decir, desde el momento de la infección tiene 72 horas para tomar esta terapia antirretroviral y se debe tomar durante casi un mes. Por último, nos vamos a encontrar también con una terapia antirretroviral denominada ART, Antiretroviral Therapy, en la madre que pudiera llegar a quedar embarazada. Una persona, una mujer embarazada con HIV positivo, como hemos visto, si ingresa en una terapia antirretroviral, disminuye la carga viral y disminuye con esto el riesgo de transmisión al bebé. Volvemos a repetir los números: si no tiene terapia antirretroviral, casi el 25-30% de los bebés van a ser infectados por el virus del HIV. Con terapia antirretroviral el riesgo disminuye al 5%. Estas terapias de prevención, las terapias antirretrovirales, también son las terapias que se utilizan como tratamiento muchas veces. Por lo general, estos tratamientos están dados por un cóctel de 2, 3 o más drogas que actúan en distintos momentos del ciclo de reproducción viral. Como hemos visto, el virus del HIV es un virus RNA virus, un virus que tiene gran capacidad de mutación, un virus que puede generar distintas variantes y por lo tanto, si sometiéramos al paciente a una terapia antirretroviral con un solo medicamento, probablemente ese virus terminaría siendo resistente a ese medicamento. Por lo tanto, se utilizan en conjunto en la terapia antirretroviral 2, 3 o más medicamentos para actuar en distintos lugares al mismo momento y ya entonces ahí sí sería más difícil que pudiera existir alguna mutante de escape. Los puntos donde actúan las terapias antirretrovirales se pueden catalogar en 5 medicamentos, en 5 formatos distintos, dependiendo de el punto justamente de acción. Vamos a tener inhibidores de fusión o de ingreso que lo que hacen es bloquean la unión al CD4 o a los correceptores CCR5 y CXCR4. Estas drogas inhiben la unión del virus a la célula y por lo tanto el virus no puede ingresar a la célula y termina quedando fuera y muere. Vamos a tener también inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa reversa. Estos inhibidores nucleosídicos son análogos nucleosídicos, análogos de los nucleótidos, análogos de la adenina, timina, citosina y guanina, que lo que hacen es que la retrotranscriptasa incorpore uno de estos análogos en lugar de un nucleótido normal y
se detiene ahí la replicación, se detiene ahí la cadena y por lo tanto queda un virus que no es potencialmente efectivo, queda un virus mutado donde la cadena se ha cortado. Un tercer grupo son los inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, que actúan produciendo un cambio conformacional en ella. Son drogas que se unen a la transcriptasa reversa y producen un cambio conformacional en la enzima, haciendo que el sitio activo deje de tener funcionalidad. El cuarto grupo son inhibidores de la integrasa, que lo que hacen es bloquean la integrasa, impidiendo que el ADN se integre en el ADN viral, se integre en el ADN celular y por lo tanto el virus no pueda perpetuarse. Y por último tenemos los inhibidores de la proteasa, que lo que hacen es impedir el clivaje de las proteínas producidas por el virus a partir de sus proteínas precursoras, es decir, el virus va a traducir proteínas, va a hacer que se traduzcan proteínas, pero estas proteínas no van a poder clivarse y por lo tanto no van a ser funcionales. Entonces, en estos 5 grupos es donde podemos tener drogas de acción que inhiban la replicación y por lo tanto impidan la expansión del virus. Hasta acá entonces llegamos con la clase de hoy, la clase de HIV. Espero que hayan entendido. Y de nuevo, cualquier cosa que necesiten me pueden consultar por mail. Nos vemos en la próxima.